Bienvenido, videonauta. Vamos a revisar ya los aprendizajes esperados de esta primera semana académica del año, que va a correr del 11 de enero al 15 de enero. Es también la penúltima semana de Aprende en Casa 2. Tenemos ya estos aprendizajes esperados para estas 3 siguientes semanas, que son las 3 últimas semanas de Aprende en Casa 2. Lo cual quiere decir que a partir de febrero arrancamos con Aprende en Casa 3, del cual pues todavía no tenemos muchos detalles, no sabemos cuáles van a ser las características ni las modificaciones que va a surgir este programa. Lo que sí tenemos como novedades es que esta modalidad se va a quedar, ya lo anunció nuestro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, que los programas de Aprende en Casa, independientemente de la pandemia, se van a seguir transmitiendo. Y esta modalidad a distancia también se va a seguir empleando. También, ya cerrando el año anterior, habíamos tenido el anuncio de que íbamos a cambiar de secretario de Educación Pública. Incluso se había nombrado a la profesora Alma Delfina. Sin embargo, pues hace unos días nos hacen el anuncio de que Esteban Moctezuma Barragán sigue siendo nuestro secretario de Educación Pública. Entonces, conforme vaya surgiendo la información, ya te la iré compartiendo, cuáles van a ser las características de Aprende en Casa 3, cuáles van a ser las modificaciones. También en el video anterior había mencionado que existía la posibilidad de un regreso a las aulas después ya de las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, ahora que ya nos encontramos en semáforo rojo, esto se ve poco probable. Sin embargo, vamos a ir viendo cómo fluye la información, cómo se presentan las cosas, porque también es cierto que ya en este año, en este mes de hecho, hay estados que se encuentran en semáforo verde que efectivamente sí regresan a las aulas. También hay otros estados que están utilizando una modalidad que se llama los centros de aprendizaje comunitarios, que es básicamente ir a tomar asesorías, no una clase, sino asesorías. Entonces vamos a ir viendo qué ocurre, y conforme la información vaya surgiendo, pues ya te la iré compartiendo. Pero pues vamos a empezar ahora sí ya a revisar cuáles son los aprendizajes esperados para esta primera semana académica de este año. Para los chaparritos de tercero de primaria, para lengua materna, pues lo primero que vamos a empezar a revisar va a ser los signos de puntuación, el uso adecuado de las comas, los puntos y las mayúsculas. Esto es muy importante, es una habilidad básica pues de cualquier persona, porque incluso yo me suelo encontrar chaparritos que ya se encuentran en niveles superiores, que escriben por ejemplo nombres propios con minúsculas. Entonces pues sí es importante que desde este momento a tu chaparrito ya le quede muy claro cómo se emplean de manera adecuada los signos de puntuación y las mayúsculas. Para ciencias naturales vamos a estar revisando esta semana los diferentes sistemas y cómo funcionan en conjunto. Aquí podemos ver que estamos viendo de manera específica el sistema nervioso, pero también vamos a revisar el sistema esquelético, muscular. También vamos a revisar la relación entre el sistema digestivo, sistema excretor, circulatorio. Eso es lo que van a estar revisando en ciencias naturales esta semana, por lo que entonces para tu chaparrito de tercero, esta semana en ciencias naturales sí va a estar cargada de muchos conocimientos y muchos aprendizajes. Para matemáticas, para esta semana, pues lo que vamos a estar trabajando es la descomposición aditiva y la notación desarrollada, pero ya no solo de números enteros, sino también de números decimales. Eso es lo que se va a trabajar esta semana, y además aquí nos están colocando que también vamos a trabajar pues la lectura y el uso del tiempo. Ya habíamos visto a partir de minuto hora, vamos a revisar ahora semana, mes, año. Y nos van a también a brindar un truquito para cómo multiplicar rápidamente por 10, y nos dicen aquí incluso sus múltiplos. Y esto es muy sencillo, es simplemente multiplicar por el primer número y agregar un 0. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Posteriormente pues ya iremos viendo cómo este truquito se puede expandir a multiplicar rápidamente por 100 o por 1000. Esto es lo que vamos entonces a estar revisando en el caso de tercero de primaria para esta semana. Como lo había comentado, en ciencias naturales seguimos revisando cada uno de los sistemas
e incluso cómo trabajar en conjunto. Eso para esta semana. En el caso de los chaparritos de cuarto de primaria, para esta semana, en el caso de matemáticas, pues lo que vamos a hacer ahora es revisar la descomposición y la notación desarrollada, pero en el caso de los chaparritos de cuarto, ya con números decimales también. Eso es lo que se va a estar haciendo. Entonces, si estamos trabajando con números decimales, también vamos a trabajar con fracciones. Y esta semana, en el caso de historia, estamos trabajando todavía con las culturas mesoamericanas. De hecho, este tema se va a seguir trabajando incluso en secundaria, porque los chaparritos de primero y de segundo de secundaria están abordando estos temas, evidentemente pues ya con mayor profundidad. En el caso de ciencias naturales, habíamos visto que para los chaparritos de tercero estaban revisando los sistemas y aparatos del cuerpo. Bueno, en este caso para ciencias naturales, para los chaparritos de cuarto, en específico vamos a trabajar ahora sí el sistema sexual, tanto el femenino como el masculino. Y en el caso de matemáticas, como veíamos, bueno, estamos trabajando con decimales, con fracciones, con la notación desarrollada y con la descomposición, también considerando números decimales. Eso es lo importante abordar esta semana. En el caso de los chaparritos de quinto de primaria, para esta semana podemos ver que vamos a empezar a abordar pues los temas ya de geometría. Para esta semana, en el caso de matemáticas. Entonces podemos ver que aquí, por ejemplo, ya hemos trabajado esto de las alturas con los triángulos, que fue uno de los últimos temas de la semana anterior a que saliéramos de vacaciones. Eso es lo que se va a estar trabajando esta semana para los chaparritos de quinto, y también vamos a estar trabajando estos conceptos del doble, el triple, cuádruple, etcétera. Esto para matemáticas. También ya estuvimos trabajando el diseño de trayectos en los planos, cómo llegar de un lugar a otro empleando un plano, lo cual se junta con el programa de DCDIN de inglés, donde también estamos viendo cómo dar instrucciones para llegar a un lugar, pero en inglés. En el caso, bueno, continuando con matemáticas, vamos a ver cuál es la relación que existe entre los números fraccionarios y los números decimales y cómo podemos expresar de una u otra manera. Para ciencias naturales, aparte de revisar el sistema sexual masculino y femenino, también intentando pues hacer prevención, vamos a abordar cuáles son pues las consecuencias de ingerir drogas y colocarlas en nuestro organismo. En el caso de geografía vamos a hacer también un repaso para esta semana de los tipos de climas en el mundo. Ya estuvimos viendo los tipos de climas y los tipos de regiones que existen en el mundo. Eso se va a estar revisando entonces esta semana. Eso entonces sería pues lo más relevante a revisar esta semana para los chaparritos de quinto de primaria. Ya para finalizar entonces, en el caso de los chaparritos de sexto de primaria, lo que vamos a revisar es, en el caso de matemáticas, como vimos en cuarto, ya estamos viendo esta cuestión de fracciones y decimales. Pues bien, ahora vamos a ver aquí fracciones y decimales, pero también como antecedente y consecuente, y esto para poderlos ordenar. Entonces esto es lo que se va a estar haciendo en matemáticas esta semana, el poder estar trabajando con los números enteros, números decimales, números fraccionarios, cómo hacer las operaciones con estos. Incluso aquí nos están diciendo que vamos a hacer un ejercicio de repaso como si fuera un examen. En el caso de ciencias naturales, habíamos visto que en el caso de tercero estábamos revisando cada uno de los aparatos y sistemas del cuerpo y cómo se relacionaban. En el caso de quinto ya revisamos el sistema reproductor, y entonces ahorita para sexto de primaria vamos a revisar el sistema nervioso y esta relación con nuestros órganos sensoriales.
Eso va a ser lo que se va a estar revisando esta semana. Además, ahora en geografía, que para quinto estuvimos revisando o repasando otra vez los tipos de clima, ahora vamos a ver aquí cómo se relaciona esto del clima, pero con los tipos de recursos naturales. Y esto y lo vamos a ver específicamente. Aquí nos dice de acuerdo a la entidad donde nos encontremos, cómo esto se modifica de acuerdo al lugar al que nos encontramos. En el caso de historia, estamos revisando este periodo, que es el periodo paleolítico, y esto es justo cuando los humanos todavía somos nómadas, que nos tenemos que mover de uno a otro lado. Por eso lo que están pidiendo es que veamos pues la relación que existe entre la naturaleza y la forma de supervivencia, en este caso sobre todo pues de los seres humanos. Después del paleolítico habrá que revisar el neolítico, que es ya cuando los humanos nos volvemos ahora sí sedentarios, empezamos a construir primero casas, después pueblos y finalmente ciudades, y eso va a traer la consecuencia de todo el desarrollo de la cultura humana. Entonces esto es lo que se va a estar revisando en el caso de historia para esta semana. Para lengua materna podemos ver que seguimos con un repasito, viendo que es la biografía, y la autobiografía. Eso es lo que se va a estar revisando. Entonces, estos serían los temas para abordar en esta primera semana académica de este año para los chaparritos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Insisto, penúltima semana de Aprende en Casa 2. Tenemos todavía 2 semanas más y ya en febrero nos van a presentar lo que es Aprende en Casa 3. Ya conforme nosotros tengamos la información, pues la iremos compartiendo con ustedes para decirles cuáles son las características de esta nueva etapa de Aprende en Casa, qué ocurre con nuestro secretario de Educación Pública y también qué nos van aclarando sobre este posible regreso a las aulas después de Semana Santa, qué tan factible o no va a resultar. Entonces, por lo pronto espero que esta información te haya resultado de utilidad y yo me despido de ti como siempre deseando que te la pases muy, pero muy chévere.